Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se están gozando, hermanos? Es hermoso adorar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Seamos agradecidos la bendición, la oportunidad que tenemos. Gloria a Dios. Que en verdad sepamos ser agradecidos con el Señor. Como hablaba nuestro hermano, la verdad hay muchos lugares donde no hay esa luz, no hay esa esperanza. Y aquí que es tan fácil servirle al Señor, a veces no hay ese deseo. Debe de haber más gratitud con nuestro Dios, debemos de adorarle, servirle, conocerle más, que sepamos cuál es su voluntad. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Efesios. En el capítulo 5, hay muchas cosas que necesitamos mejorar, necesitamos cambiar, pero una de las cosas muy, muy importantes que nos pide el Señor es el amor. ¿Sí entiendes? ¿Estás aquí, hermano? Nuestro Señor Jesucristo dijo que en eso conocerían que éramos discípulos de Él, si tuviéramos amor unos con los otros. Entonces, una de las cosas que son muy, muy necesarias es el amor. El que aprendamos de nuestro Dios, el que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos amó y se entregó por nosotros, aunque no le conocíamos, aunque no le amábamos. De verdad hay mucha, mucha necesidad. He escuchado unos libros de unos hermanos que han sido misioneros, que han tenido que ir a tribus donde matan a las personas, y ellos lo han dado todo, hermano, por amor a esas almas. Han sido golpeados, han sido prisioneros, pero ellos insisten en llevar el mensaje. Si estás aquí, no nomás debemos de tener la esperanza en nosotros y quedarnos muy tranquilos. Necesitamos suplicarle al Señor que nos haga vasos útiles, que podamos llevar el mensaje de su palabra, que nos prepare. ¿Sí entiende? Porque necesitamos buscarle, necesitamos conocerle más y más. Mira, vamos a leer en el capítulo 5, ¿lo tienes? En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 1, sed pues, ¿qué dice, hermano? Fíjense bien, imitadores de Dios. ¿A quién debemos de imitar? A Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo nos ha amado aunque no le conocíamos? Aunque le éramos contrarios. Aunque quizás muchas veces no le hemos pagado con bien, sino con mal. ¿Qué más dice? Mira, ¿y andad en qué? Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, hermano, cuando está hablando como Cristo nos amó cuando éramos creyentes? No. Nos amó cuando estábamos perdidos. Entonces, nosotros debemos de amar a esas personas. Nosotros debemos de buscar el rostro de Dios para que nos prepare. Nosotros debemos de estar orando, clamando por esas almas, que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero muchas veces ni siquiera oras para ti mismo. ¿Sí estás aquí? ¿Cómo vas a entregarte tú por estas personas? Estos hermanos que he estado escuchando, el Señor les enseñó que debido a que ellos pudieran ganar esas almas, tenían que ellos entregarse completamente al Señor. ¿Sí me entiendes? Donde tenían que despojarse de ellos mismos y vivir y tener que sufrir si era necesario o padecer necesidades por esas almas. ¿Sí estás aquí?
Pero muchas veces no hay ni siquiera el deseo para estar aquí, para venir a adorarle por los climas, por el tiempo. Pero cuando tú estás de verdad enamorado del Señor y has aprendido a amar esas almas, no habrá limitaciones, no habrá que te detenga. Porque está diciendo, primero leímos en el 1 que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dice el 2, y andad en qué, en amor. ¿Cómo? Ahí nos explica cómo también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Incondicionalmente, dio su vida por nosotros. Se entregó por nosotros para darnos salvación, para darnos vida. ¿Sí estás aquí, hermano? Que hay ese deseo, de buscarle, de estar en su presencia. ¿Cómo vamos a sentir este amor si no le conocemos? Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a imitar a Dios si no sabes cómo Él hace? ¿Sí estás aquí? Nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que Él miraba hacer al Padre, eso era lo que Él hacía. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿cómo vamos a imitar nosotros a Dios si no sabemos cómo Él hace? ¿Sí entiendes? ¿O tú puedes imitar algo que no miras que alguien hace? No. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Leyendo su palabra, escudriñando su palabra, suplicándole que su Santo Espíritu nos dé entendimiento y podamos realmente conocer cuál es su voluntad. Si no, no vamos a poder imitar sus obras. Pero nuestro Dios nos ha amado, se ha entregó a su Hijo por nosotros. Y de esa manera quiere que nosotros nos entreguemos, que amemos de corazón, no de palabras, no de lengua, sino de corazón. Por eso está diciendo en el 2, que andemos en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿cuánto tiempo estamos haciendo en oración? ¿Cuánto tiempo estamos haciendo buscando su rostro, leyendo su palabra? Así no le vamos a conocer. Necesitamos de veras entregarnos, pasar más tiempo en oración, pedirle que nos dé ese corazón. Si Él dice que debemos de imitarle, necesitamos primeramente saber qué es lo que Él hace, qué es lo que Él quiere para que podamos imitarle. Por eso es que la persona va de un lado a otro sin entender cuál es la voluntad de Dios. Mira, aquí en Colosenses, abre tu Biblia adelantito, en el capítulo 3. ¿Cómo es Él? ¿Sabes cuál es su voluntad? Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9, ¿lo tienes? Colosenses 3, 9. ¿Lo tienes, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Piensa, para que tú puedas realmente ser un imitador de Dios, necesitas saber qué es lo que Él hace, qué es lo que Él quiere. Dice aquí, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos ¿qué? Habiéndonos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos. O sea que si ya morimos a este mundo, si ya nos ha alcanzado el Señor, nos ha dado vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos da vida, y al darnos vida, ¿es para que sigamos viviendo la misma vida que antes? No. Por eso dice, que habiéndonos despojado del viejo hombre, ¿qué más dice? Dice el versículo 10,
Dice, ¿y revestidos de qué? El cual, conforme a la imagen, fíjate bien que es conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando para que vayas mejorando. No podemos quedarnos como que ya, ok, somos cristianos, Dios nos ha alcanzado en su misericordia y vivir como sea. No, necesitamos perfeccionarnos cada día, necesitamos despojarnos completamente de las cosas que a Dios no le agradan y necesitamos revestirnos de nuevo, que es conforme a la imagen del que lo crió. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Cuando leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 acerca de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, entonces es como es Dios. Él quiere que seamos así porque ese es su fruto, llenos de amor, de bondad, de misericordia. ¿Sí entiendes? De templanza. Esas cosas debemos de buscarlas, de esas cosas debemos de vestirnos. De esa manera el nuevo hombre tiene que ser vestido. Sigue diciendo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestíos una vez más, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se debe de vestir uno? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuál es un problema grande, hermano, que existe? Y lo miramos desde el Viejo Testamento. Dios dijo que su pueblo había sido destruido porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento de Dios. No podemos ser unos religiosos, debemos de ser unos adoradores. Debemos de entregarnos de todo corazón y buscar esto. Para muchos pueden decir que somos extremistas, pero para el que ama hacer la voluntad de Dios, sabe que es la palabra de Dios y sus mandamientos no son gravosos, con gusto los hace. ¿Sí entiendes? Las personas que no quieren entregarse al Señor, cuando escuchan el mensaje, para ellos es gravoso, para ellos es doloroso, para ellos no es dulce. ¿Sí estás aquí? Para ellos es amargo. Pero aquella persona que no tiene la esperanza, tiene dos opciones: escuchar el mensaje y arrepentirse, entender que sin Cristo no hay salvación, que no hay esperanza, o como muchos se vuelven más en contra de Dios, se levantan en contra de Dios. Pero nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios y esforzarnos a parecernos cada día más a Él, no a nadie más, a Él. Suplicarle que nos ayude a ser como Él en nuestro corazón, que tengamos un corazón libre, libre de amargura, libre de resentimientos, libres de odio. Porque eso, hermano, mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 13 dice, soportándonos unos a otros. Mira, hermano, esto no son nomás palabras, es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Es del corazón de Dios. Eso quiere que nosotros hagamos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacer lo que. Si Cristo me ha perdonado, ¿por qué no lo debo de hacer yo? ¿Quién soy yo para no perdonar? Si estás aquí, antes de oponerte a perdonar, a hacer la voluntad de Dios, pregúntate, dite a ti mismo, si Cristo te ha perdonado todas tus faltas, ¿quién eres tú para no perdonar?
¿Sí estás aquí? Mira bien lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, todo lo que leímos, sobre todas esas cosas, todas son importantes, pero sobre todas esas cosas, vestidos de qué? Que es el vínculo perfecto. Es lo que une. Es el vínculo perfecto. ¿Sí entiendes? Es lo que trabaja para que haya unidad, para que haya paz. No son convivios y cositas así, no. Lo que une a la iglesia es el amor. Es el vínculo perfecto. ¿Sí estás aquí? Aquello que nos ayuda a estar bien delante del Señor, a hacer la voluntad de Dios, es el poder amar. Dios es amor. Y nosotros necesitamos buscarlo. Necesitamos suplicarle que nos enseñe a amar. Porque sobre todas las cosas, hay muchas cosas que son importantes. Hay muchas cosas que necesitamos dejar de hacer. O otras aprender a hacerlas. Pero una de las cosas que marca la diferencia entre el creyente y el incrédulo es el amor. Si estás aquí, hermano, no te olvides. ¿No sientes tu amor? ¿Sientes mucho rencor, mucho odio? Necesitas clamarle al Señor, porque eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Los incrédulos se aman entre ellos mismos, pero si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? ¿Sí estás aquí? Entonces debemos de entender que necesitamos realmente imitar a nuestro Dios. No son palabras solamente. Es la voluntad de Dios, es del corazón de Dios. Si tú has entendido que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, esta palabra es inspirada por Dios, es que sale o ha salido del corazón de Dios. ¿Sí entiendes? Entonces necesitamos anhelarlo. ¿No sientes tú ese amor? ¿No sientes tú algo bueno por los demás? Tienes que ser libre. Tienes que suplicarle al Señor que te cambie, que te renueve, que realmente seas una nueva criatura. Porque de otra manera no va a haber esperanza. ¿Cómo podemos nosotros tener amor más por aquellas personas que están perdidas? No oramos ni siquiera para nosotros mismos. Esa es la condición de la iglesia. Está bien ocupada, bien afanada, con muchos trabajos, con muchos quehaceres, y no tiene tiempo para orar. No tiene tiempo para clamar a Dios. No puedes orar ni por tus seres queridos. ¿Tendrás amor para orar por aquellas almas perdidas? ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Sí entienden lo que estoy hablando? ¿O no es tu responsabilidad amar a los demás? ¿O no es tu responsabilidad clamar al Señor por misericordia para que alcance aquellas almas perdidas? Es nuestra responsabilidad. Así como nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros, dice que así debemos de entregarnos nosotros. ¿Sí entiendes? Empezar a clamar, empezar a suplicarle al Señor por esas almas. Ora por tus hijos, ora por tus seres queridos que no conocen al Señor. Ora por aquellas almas que no tienen a nadie quien vele por ellos. De verdad. ¿Quieres ver un cambio? ¿Quieres ver una diferencia? Mire, hermano, hay mucha maldad en el mundo. Y nuestro Señor Jesús dijo que en los postreros días, a causa de la maldad, el amor de muchos iba a enfriar. Pero aquellos que esperaran, aquellos que estuvieran firmes hasta el fin, ellos iban a ser salvos. Entonces no debes de desistir, tienes que seguir, tienes que insistir, tienes que luchar, tienes que clamar. No nomás nos ha llamado para venir y reunirnos, adorar a Dios un rato y estar ahí ya tranquilos. No. Nuestro Señor Jesucristo dijo
Mira, déjate lo leo. Abre tu Biblia en Mateo. Capítulo 5. Versículo 14, hermano. ¿Lo tienes? Mateo 5:14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué. Para que los hombres vean qué. Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si nosotros allá, hermano, afuera, no somos luz, somos tiniebla. Si nosotros no somos una esperanza para ellos, si nuestra conducta es igual que la de ellos, entonces ¿cómo van a mirar que somos luz? ¿Cómo van a mirar nuestras buenas obras? Si nuestras obras son iguales que las de ellos. ¿Sí entiendes? Pero por amor a ellos, tú o dejarás de hacer cosas o harás cosas. ¿Sí me entiendes? Porque necesitas aprender a hacer la voluntad del Padre. Pero una vez más, si no sabes cuál es la voluntad del Padre, ¿cómo la vas a hacer? Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe cuál es su voluntad. Necesitamos aprender a amar. Si tú estás cargado de odio, de rencor, ¿cómo tú vas a hacer ayuda? ¿Cómo tú vas a aconsejar a alguien? ¿Cómo tú vas a ser de bendición para otro? Cuando te piden un consejo, tú haces que aquello se alborote más. Y nuestro Señor Jesús dijo que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí estás aquí? Pero si en vez de pacificar, en vez de traer calma o paz, te gusta alborotar o traer más disensión, ¿serás bienaventurado? ¿Serás llamado hijo de Dios? No. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, hermano, que nos dé ese amor. Mira, abre tu Biblia en Filipenses. Que nosotros podamos, hermano, gloria a Dios, realmente entender en el capítulo 4. Quiero leerte el versículo 7. ¿Lo tienes? Mira, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿guarde qué? Que guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? Mira, hermano, si tú no aprendes a depender de Él, a amarle, a conocerle, tu corazón no va a estar guardado. Tus pensamientos son pensamientos de este mundo, pensamientos de odio, de rencor, no pensamientos de paz, no pensamientos de amor. Tu corazón no estará descansando, no estará reposado. La angustia, las dificultades se apoderarán de ti. Pero tú tienes que entender, solamente en nuestro Señor Jesucristo puedes encontrar ese descanso obedeciendo su palabra, sirviéndole de corazón. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo aumentará tu fe si no estás buscándole? ¿Sí entiendes? Es necesario que aprendamos cuál es su voluntad. Que andemos en disensiones, en pleitos, en envidias, en celos. ¿Esa es su voluntad?
No, hermano. Sobre todas las cosas debemos de aprender a amar. Leímos ahí en Colosenses, sobre todas las cosas debemos de vestirnos de amor. Dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la dificultad tú puedes encontrar paz. En la dificultad tú puedes hallar descanso, pero es en Cristo Jesús. Tu corazón debe de ser guardado. Lo que pases en el trabajo, lo que pases en tu hogar, lo que pases en cualquier lugar, tú tienes que aprender que la paz de Dios tiene que llenarte, tiene que guardarte, el amor de Dios, porque estamos leyendo acerca de que como hijos amados imitemos a nuestro Padre. Pero si no sabes cuál es su voluntad, ¿cómo lo vas a imitar? ¿Cómo vas a hacer lo que Él quiere si no sabes cuál es su voluntad? ¿Sí entiendes? Estás lleno de odio. Es triste, muchos hermanos cristianos con depresión, angustiados. La paz de Dios tiene que guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Hay dificultades? Sí, pero tú confías en aquel que tiene todo el poder. ¿Hay necesidad? Sí puede haber necesidad, pero eso no te quitará la paz. Tus pensamientos estarán centrados. Sabes lo que estás pensando porque lo haces en la voluntad de Él. ¿Sí entiendes? Pero cuando no, tus pensamientos, la ansiedad te ganan, no hayas qué hacer. No hayas reposo, no hayas descanso por las dificultades que estás pasando. ¿Esa será la voluntad de Dios? No. Entonces necesitas aprender a confiar en Él. De verdad. Cuando tú aprendes a amar, ese amor te llenará. Ese amor te hará que tú confíes. Mira, abre tu Biblia en la primera carta de San Juan. En el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ir leyendo para que entiendas. Cuando tú aprendes, entiendes cuál es el amor de Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios, tu corazón, tus pensamientos van a ser guardados en el Señor. Por eso miramos la iglesia corriendo de un lugar para otro, llenos de ansiedad, llenos de preocupación. ¿Sí entiendes? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, lo tienes. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es, hermano? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que, ¿qué? Hermano, y si tú no puedes amar, ¿conocerás a Dios? Y es que mira, hermano, no son palabras, es verdad. Si yo no puedo amar, yo tengo que clamarle al Señor. Yo te quiero conocer, Señor. Toca mi corazón, cámbiame. ¿Sí entiendes? ¿Por qué no conoce uno a Dios? Porque la voluntad de Dios es que amemos. Y si no sé amar, si no puedo amar, es porque no sé cuál es su voluntad. Aunque yo haya escuchado que Dios quiere que ame, pero para mí es más importante las cosas de este mundo que el obedecer a Dios. Porque si fuera más importante Dios para mí, yo buscaría amar. Yo clamaría, suplicaría ayuda, rogaría a Dios para que me cambie, para que cambie mi corazón, para que verdaderamente pueda amar. ¿Por qué miramos un montón de personas aún
predicadores mordiéndose unos contra otros? Si debe de haber amor en la iglesia. ¿Sí entiendes? Deberían de entender cuál es la base del cristianismo. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar y cambiar, pero la base del cristianismo, nuestro Señor Jesús dijo que de esa manera sabrían que éramos discípulos de Él, si tuviéramos amor unos para con los otros. ¿Sí entiendes? En vez de estar viendo y atacándose unos a otros, deberían de ver cuál es la voluntad de Dios. Porque estamos leyendo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, si tú dudas si Dios te ha amado, es claro, dice, en esto se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros. Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. No lo debes de olvidar. Y si tú dices, es que yo ya lo sé, si de veras lo supieras, deberías de tú buscar el tener ese amor. Deberías tú buscar el poder amar a las demás personas, porque ese es el verdadero amor. Dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, ¿sí están ahí, hermanos? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? ¿En que te amen primero? ¿Cómo mostró Dios su amor? ¿Cuando nosotros le amamos? No. Entonces, ¿por qué muchas veces tú no puedes mostrarlo? Tú dices, es que esta persona es así, esta persona es de esta y de esta otra manera. Yo no le puedo amar. ¿Ese es el amor que Dios mostró? ¿Estás aquí, hermano? ¿Qué estamos leyendo? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces, si tú vas a amar de veras, no es porque si te aman. Tú tienes que mostrar el amor. Tú tienes que bendecir, tú tienes que ayudar. Tú tienes que estar preparado para toda buena obra. No esperando que ellos hagan primeramente para ti, para entonces tú corresponderles para atrás. Ese es el verdadero amor. ¿Sí entiendes? Porque si tú quieres amar solamente a los que te aman, pues no haces nada de diferencia. Los malos hacen lo mismo. Pero Dios ha mostrado el amor, que aunque nosotros no le amábamos, Él envió a su Hijo por nosotros. Y ese es el amor. Si en que Él nos amó a nosotros, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? ¿Sí entendiste? Ya nos explicó cómo Dios nos ha amado. Y dice en el 11, amados, si Dios nos amó así, o sea, cuando nosotros no le amábamos, cuando no estamos interesados en Él, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la base del cristiano, de verdad. Porque de otra manera, ¿qué hay de diferencia entre un cristiano y un mundano? No hay ni una diferencia. Ellos también se pueden amar a sí mismos. Pero Dios mostró su amor para con nosotros cuando no le conocíamos, cuando le éramos contrarios, éramos desobedientes, rebeldes. Él así mostró su amor. No porque lo merecíamos. Entonces, tú no vas a mostrar tu amor porque la persona lo merece, porque de otra manera solamente estás buscando una recompensa. Tú debes de demostrar amor a aquella persona, no porque lo merezca. Porque si tú esperas que lo merezca, nunca darás de ese amor. Pero si Dios nos hubiera amado de esa manera, también nosotros nunca hubiéramos alcanzado salvación.
Porque alcanzamos salvación no por nuestros méritos, por gracia. Porque Él nos amó cuando no lo merecíamos. Porque Él nos alcanzó cuando estábamos perdidos. ¿Sí estás aquí? Entonces, si está diciendo, amados, si Dios nos amó así, ¿cómo así? Sin que nosotros le amáramos y entregó a su Hijo por nosotros, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero entonces, ¿por qué hay tanta rencilla? ¿Por qué hay tanta contienda? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué tú tienes celo de tu hermano? ¿Por qué tienes envidia? ¿De esa manera es como Él nos ha amado? ¿Sí entiendes? ¿De esa manera es como Dios nos ha amado? ¿Con celos, con envidia? No, hermano. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no entiendes cuál es su voluntad? Necesitas conocer a Dios. ¿Cómo le vas a conocer? Escudriña su palabra. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. No nada más leas y te brinques y digas, esto no es para mí. No te justifiques. No sientas que tú tienes ese amor que está hablando ahí. Más bien clámale para que te dé ese amor. Si estás aquí, no te sientas que tú eres como esa persona justa de la que está hablando ahí. Más bien pídele que te ayude a hacer su voluntad. Si estás aquí, dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿qué pasa? Entonces Dios permanece en nosotros. ¿Queremos que Él esté en medio de nosotros? Necesitamos más y más perfeccionarnos. Necesitamos amarnos más y más. No de palabras, como leímos en Colosenses, que nos debemos de ser hechos conforme a la imagen del que nos crió. ¿Cómo es Él? Así debemos de irnos mejorando, así debemos de ir cambiando, así debemos de ir perfeccionando nuestra manera de andar delante de Él. Dice su palabra que así como aquel que nos llamó es santo, que seamos nosotros como de vez en cuando. ¿Cuándo dice? En toda nuestra manera de vivir. Si estás aquí, así quiere que seamos nosotros. Mira, sigue diciendo. Déjalo leer una vez más el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué dice? Se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, te dije, tienes que ir más y más. ¿Tú sientes que ya no reaccionas igual? No te quedes ahí. Necesitas luchar para hacer las cosas mejor. ¿Tú sientes que ya no sientes tanto odio? No, necesitas sacarlo todo. Si estás aquí, el amor de Dios se necesita perfeccionar en nosotros. Sigue diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo a salvar al mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dice el 16, hermano, mira, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, ¿permanece en quién? Permanece en Dios y Dios en Él. Dice el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde, hermano? ¿Qué leímos ahí en Efesios, capítulo 5? Que como hijos amados, imitemos a Dios. ¿Sí estás aquí? Entonces, es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, aquí estamos leyendo que así como Él es,
así seamos nosotros aquí en el mundo. ¿Cómo es Él? Si Él es amor, debemos de aprender a amar. Si estás aquí, dice, mira, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Si tú de veras amas a Dios, si tú estás trabajando, haciendo la voluntad de Dios, tú tienes confianza para el día del juicio. Porque hay muchos que no saben si mueren hoy van a ir al cielo. Porque hay muchos que no tienen confianza de que si Dios los llama a cuentas, no saben si se van a salvar o no. ¿Se ha perfeccionado el amor en esa persona? ¿Sí estás aquí? Es necesario para que tú puedas realmente entender si estás en la voluntad de Dios. Necesitas escudriñar la palabra. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te guíe. Has escuchado una y otra vez. Entonces, ¿quieres ir realmente un día con Él? Tu amor se debe de perfeccionar, porque si tú estás lleno de odio, lleno de rencor, si tú sigues sintiendo cosas, ¿estarás confiado delante de Él? ¿Podrás acercarte delante de su presencia tranquilo? Si estás aquí, no podrás acercarte delante de Él así. Hay temor, hay inseguridad. Mira, dice el 18, en el amor, ¿qué hay? No hay temor. ¿Por qué temes entonces? ¿Ya se perfeccionó el amor en ti? ¿Sí estás aquí? Si hay temor, hace falta algo. Hace falta que se perfeccione el amor del Señor en ti. Hace falta que tú confíes plenamente en el Señor. ¿Sí estás aquí? ¿Sí estás aquí, hermano? De verdad. Mira bien lo que estamos leyendo. En el amor, ¿qué hay? No hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Si en verdad tú amas, mira hermano, tú no estás, es que no sé qué voy a hacer porque si hago y si se enojan y si me dicen y si me hacen y yo no sé si se levantan en contra de mí. ¿Por qué la gente tiene tanto temor? ¿Por qué el cristiano tiene tanto temor? Miran a las personas y no hayan qué hacer. ¿Sí estás aquí? De verdad. ¿Tú confías en el Señor? ¿Aló? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Confías en el Señor? Debes de entender, debes de esforzarte. Yo te dije desde el principio, si no tienes este amor, necesitas suplicarle al Señor. ¿Sí estás aquí? Mira, dice su palabra que la palabra, la reprensión al presente no parece ser causa de gozo. Pero si tú eres ejercitado, va a producir frutos apacibles. Tú tienes que entender cuál es la voluntad de Dios. Tienes que entender qué quiere Dios. No hagas un Dios a tu imaginación. Las personas buscan el hacerse un Dios a su imaginación. Ellos creen en un Dios de amor, en que tú puedes hacer como sea. Dios no te pide nada. Ellos creen en un Dios que no juzga. Ellos creen en un Dios que no hace juicio. Es un Dios de amor que puedes hacer como sea y todo está bien. Ese no es nuestro Dios. Pero Él quiere que la iglesia, sus hijos aprendan a confiar en Él. Que sus hijos verdaderamente estén preparados para el día del encuentro. Porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque Él va a venir. Así como aquellas vírgenes prudentes estaban preparadas, así quiere que estemos. Él va a venir. Entonces, si tú estás lleno de odio, lleno de rencor, si tú estás lleno de temor, hermano, tú necesitas suplicarle al Señor. Tú necesitas clamarle que ese amor se perfeccione en ti, que tú puedas confiar en Él. Cuando tú le amas, cuando tú confías en Él,
Nuestro Señor Jesús le dijo a los apóstoles: no tengan temor a los que pueden matar el cuerpo, pues al alma nada le pueden hacer. ¿Sí estás aquí? Si tú temes al hombre, entonces tú amas mucho a Dios. Tú confías en Él, que Él te va a librar. ¿Sí es así, hermano? No. Y más que tú temes a aquel que ni siquiera te quiere hacer nada. No estamos hablando de aquellos que vienen con armas a amenazarte aquí. Tú temes a las personas que ni siquiera tienen pensamientos de hacerte algo mal. ¿Estás aquí o no, hermano? Tienes miedo, no sabes qué hacer. Si lo mueves, me va a regañar y me va a decir y me va a hacer. ¿Por qué tienes temor? ¿Sí estás aquí? ¿Se ha perfeccionado el amor del Señor en ti? No. Y no es para atacar, para juzgar, para condenar. Tienes que entender, es algo que lo necesitamos todos para poder llegar delante de su presencia. Mira, una vez más el 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido ¿qué? No ha sido perfeccionado en el amor. De verdad no sabes quién es tu Dios, no le amas como deberías de amarle y no amas ni a tu prójimo. ¿Sí entiendes? Necesitas amar a tu Dios. Cuando tú le amas, tú confías que Él es fiel y justo, que Él te librará, que Él te va a guardar. Y si es necesario que pases por alguna situación, no es que no te ama, no es que no tiene las cosas en control. Muchas veces necesitamos situaciones así para que nuestro amor se perfeccione más y más, para que nuestro deseo por Él aumente más. ¿Sí estás aquí? No quiere decir que nunca va a pasar nada, no, pero tú confías en Él y Él es tu esperanza y tú vas a Él y tú suplicas a Él. Pero tú tienes que clamar que te dé un corazón como el de Él, que sepas amar. Hay muchas cosas que debemos de hacer, sí, hermano. Hay muchas cosas que debemos de cambiar. Pero dice su palabra que si alguno ama a Dios, esa persona es conocida por Él. ¿Estás aquí? Sí, hermano. Tu amor hace mucha más diferencia que sacrificios y holocaustos y ofrendas. Tu amor hacia Él se confirmará en fidelidad a Él. ¿Sí entiendes? Serás fiel a Él. No tienes muchas cosas que darle, pero tú le entregas tu corazón. Mira, dice el 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es esta persona? Es mentiroso. ¿Por qué tú dices que amas a Dios y tú vienes y lloras? Ay, Señor, y tú haces un montón de cosas según para que miren que tú amas a Dios, pero tú no amas a tu hermano. ¿Qué dice ahí que es uno cuando no ama uno a su hermano? Porque es mentira. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no puedo amar a mi hermano? ¿Qué dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí entiendes? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué, hermano? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Hay muchas cosas, te dije, que debemos de mejorar quizás y debemos de hacer. Pero si tú cargas rencor, odio, si tú no puedes amar, ¿cómo tú puedes orar? ¿Cómo tú vas a, hermano, no puedes ni siquiera orar por ti mismo? No puedes amar por tus seres queridos.
¿Cómo vas a orar por estas almas cuando Dios nos mostró su amor entregando a su Hijo por nosotros? ¿Cuánto tú has entregado para alcanzar esas almas? ¿Estás clamando? ¿Estás pidiéndole al Señor? Hay mucha necesidad. Y tristemente a veces mucha necesidad en nuestra propia casa, en nuestra familia. ¿Cuánto estamos haciendo? ¿Estamos clamando para que Dios haga algo en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, padres, hermanos, nuestra parentela? ¿Estás clamando? ¿O solo los estás criticando de acá de lejos y juzgando y diciendo todos estos son hijos del diablo porque mira cómo andan? ¿Eso haces? ¿Ese es amor? ¿Estás aquí, hermano? No. Tú no tienes que estar diciendo que si quién es hijo del diablo y quién no es hijo del diablo. Porque si Dios hubiera mirado eso en nosotros, pues no nos hubiera salvado. Porque éramos hijos de ira. ¿Sí estás aquí? Estábamos perdidos sin Él también. Pero Él no nos miró de esa manera. Entonces, ¿cómo debemos de ver a las personas? ¿Estar diciendo y publicando que son hijos del diablo estos y los otros? No, hermano. Hay que empezar a orar, a clamar, pedirle al Señor que perfeccione su amor en nuestros corazones. Que aprendamos a amar. Miren el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Si tú amas al Padre, tienes que amar al Hijo. ¿Sí entiendes? Dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué, hermano? Cuando amamos a Dios. Mira, ¿cómo es posible que personas puedan decir que, o tú puedas confiar o creer en personas, si una persona, hermano, no puede temer a Dios, no puede ser fiel a Dios, ¿cómo tú puedes confiar de que esa persona sí te va a ser fiel a ti? ¿Sí estás aquí o no? Hermano, si defraudan al Señor, ¿cómo vas a tú ser fiel a otra persona? No, ¿sí estás aquí? ¿Sí entiendes? Porque si no pueden ser fieles a aquel que les ha amado, aquel que en verdad puede castigarles, ¿cómo tú esperas que te sean fieles a ti? ¿Tienes tú más poder que Dios? ¿Sí entiendes? Es algo que tú debes de pensar, es algo que tú debes de entender. ¿Cómo tú vas a demandar? ¿Cómo tú esperas? Tú haz las cosas con gusto, deja que el Señor te guíe. No esperes que estas personas te paguen de una mejor manera cuando a Dios no le pueden honrar. ¿Sí entiendes? Mira una vez más el 2 dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tú dices que amas a Dios y tú puedes venir y gritar que amas a Dios, pero aquí nos está diciendo cuál es el amor hacia Dios. ¿Cómo es el amor hacia Dios? ¿Estás aquí, hermano? Despiértate, hermano. ¿Cuál es el amor hacia Dios? Nuestro Señor Jesucristo dijo que si la amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios entonces? Si no pasamos tiempo leyendo, no oramos, no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Sí estás aquí? Escuchamos mensajes tras mensajes, pero cerramos nuestro corazón. O pensamos que es para el otro, o para fulano, o para mi hermanito o mi hermanita. Y no agarro el mensaje para mí. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí estás aquí, hermano? Dios quiere que aprendamos a amar.
Cuando tú le amas a Él, cuando tú guardas su palabra, porque leímos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Tú dices que le amas, necesitas aprender a guardar sus mandamientos. Necesitas aprender a pasar más tiempo delante de Él. ¿Cómo es posible? Muchas personas, hermano, dicen que aman a Dios, pero no saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Puedes tú agradar a alguien cuando no sabes qué es lo que le agrada? ¿Estás aquí o no, hermano? ¿Puedes tú agradar a alguien cuando tú no sabes qué es lo que le agrada? Vas a andar adivinando a ver si le agrada esto o a ver si le agrada lo otro. No puedes. ¿Cómo tú puedes conocer qué es lo que le agrada a esa persona? Pasando tiempo con esa persona. ¿Sí estás aquí? ¿Cómo tú vas a saber qué le agrada a esa persona? Pasando tiempo con esa persona. Si tú no pasas tiempo con Dios, ¿cómo vas a saber qué le agrada a Él? Entonces, pasa tiempo. Pídele al Señor. Hay muchas cosas que son importantes. Tienes muchas cosas importantes. Pero dijo nuestro Señor Jesucristo que una era necesaria. ¿Sí entiendes? ¿Cuál era necesaria? ¿Hacer todos los quehaceres? Estar escuchando el mensaje. Estar aprendiendo del Señor. Porque eso nadie te lo va a quitar. ¿Sí entiendes? Hay muchas cosas, hermano. Yo sé. Hay trabajos, hay muchas cosas que hay que hacer. Pero si tú no pones en primer lugar al Señor, todos tus logros, todas las metas que tú llegues a alcanzar, no te ayudarán de nada. Busca al Señor, entrégale tu corazón, pídele que te enseñe a amar verdaderamente como Él quiere. Él quiere que nos vistamos del nuevo hombre que es creado conforme a su imagen. No es como pensamos o como creemos o como nosotros nos hagamos un Dios a nuestra imaginación. No, necesitamos saber cómo es Él para que así seamos nosotros. ¿Sí entiendes? Piensa en eso, hermano. Hay cosas importantes, pero Dios quiere que aprendamos a amar. Dice su palabra que el amor no hace mal a nadie. ¿Sí estás aquí? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga.